todos. En este vídeo vamos a ver lo que es la oración condicional. La oración condicional, como sabéis, en español también sucede así, es la subordinada adverbial que expresa el requisito indispensable para que se cumpla el enunciado de la principal. Es muy sencillo de entender. A la oración principal, en las condicionales, se le llama apódosis. Perdón. Apódosis. Y al condicional se llama prótasis. ¿De acuerdo? La oración condicional sería la que lleva el nexo condicional, en el caso del castellano, el sí. Bien, vamos a ver un ejemplo en latín. Primero lo vamos a poner en castellano, ¿de acuerdo? Y sería: si quieres la paz, prepara la guerra. Bien, vemos que aquí la oración subordinada es si quieres la paz o la prótasis, mientras que la oración principal o apódosis sería prepara la guerra. Bien, ¿cómo sería en latín? Partimos de la base de que esta oración condicional es positiva, ¿de acuerdo? Es positiva. Pues se hace con la conjunción si, en latín así igual que en español, y el modo es en indicativo. O también la otra opción es con la conjunción si, modo, d'un modo, pero con el verbo en subjuntivo. En este ejemplo, si quieres la paz, prepara la guerra. Sería si vis pacem, eso está en presente indicativo, volo vis vi, prepara la guerra, para bellum. Como veis aquí se usa la conjunción sí, porque es positiva, una oración positiva, en indicativo. Otro ejemplo: si gozas de buena salud, bien está. Vamos a traducirla. Si vales, bene est. Aquí vales también está en indicativo. Aquí los ejemplos que tengo aquí ahora mismo son todos indicativos. Está en presente indicativo del verbo valeo. Bien, vamos a pasar ahora qué ocurre si la oración está en negativa. Si la oración condicional es negativa,
Las conjunciones que introducen esta oración son ni, nisi, si non, modo, ne. Estas son las conjunciones. Y el verbo irá siempre en subjuntivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué sería? Vamos a ponerlos ya en latín. Memoria minuitur nisi eam exerceas. Como veis, aquí el verbo ya está en subjuntivo. Significa la memoria disminuye si no la ejercitas. La memoria disminuye si no la ejercitas. Otro ejemplo. Ni nox proelio intervenisset. Magnam cladem accepissemus. Aquí veis que está la conjunción, antes la habíamos visto aquí, ahora está aquí y aquí está el verbo en subjuntivo. ¿De acuerdo? Esto sería la oración subordinada y esta sería la oración principal. Y la traducción sería: si la noche no hubiese interrumpido la batalla, hubiéramos sufrido una gran derrota. ¿De acuerdo? Así que aquí vemos dos ejemplos de dos conjunciones que doy aquí, que son nisi y ni. ¿Veis? Nisi y ni. Y aquí los verbos en subjuntivo. Así que ahora vamos a hacer una recopilación de esto que os he dicho para tenerlo más o menos claro. Así que vamos a ver que las oraciones condicionales, el nexo, depende de si la oración es positiva o si es negativa. Como nexos, en la oración positiva tenemos si más el verbo en indicativo, que es lo que normalmente vais a ver, es lo que vais a ver más habitualmente, o si no, otros nexos, otras conjunciones como si, modo, d'un modo, pero con el verbo en subjuntivo. Y luego las oraciones condicionales negativas llevarían las conjunciones ni,
o nisi, o si non, o modoné. Fijaos que algunas son variación de las positivas, es decir, por ejemplo, aquí sería el nisi, es una variación del sí o si non, o modoné, que os recuerda a esta, ¿no? Estas serían las que se utilizan en una oración negativa, eso sí, siempre seguidas por un subjuntivo. Como veis, es muy sencillo. El subjuntivo es normalmente las oraciones que son condicionales positivas normalmente van en indicativo. Si van con sí, también pueden ir subjuntivo, pero normalmente os aparecerá en indicativo. Y si aparece con modo o de un modo, es que el verbo va en subjuntivo. Y después las negativas sí van siempre en subjuntivo, siempre en subjuntivo, y utilizan estos nexos, ni, nisi, si non y modoné. Y eso es todo lo que hay que decir sobre las oraciones condicionales. Es lo que hay que decir, es decir, se utiliza el tiempo. El tiempo no importa, no hay como decir que hay un condicional en español, no hay eso. Las oraciones condicionales depende de lo que es el nexo y después del modo del verbo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Muchas gracias. Perdón. Apódosis. Y al condicional se llama prótasis. Un ejemplo en latín. Primero lo vamos a poner en castellano. ¿De acuerdo? Y sería: si quieres la paz, prepara la guerra. ¿De acuerdo? La oración condicional sería la que lleva el nexo condicional, en el caso del castellano, el sí. Bien, vamos a ver a todos. En este vídeo vamos a ver lo que es la oración condicional. La oración condicional, como sabéis, en español también sucede así, es la subordinada adverbial que expresa el requisito indispensable para que se cumpla el enunciado de la principal. Es muy sencillo de entender. A la oración principal, en las condicionales, se le llama apódosis.